Nuestro viaje a las profundidades de la guerra ruso-ucraniana comienza con una exploración de los orígenes de este profundo conflicto. La guerra, que ha estado en curso desde 2014, ha visto el uso de drones, bombas y otras técnicas bélicas modernas, dejando a su paso un rastro de muerte, destrucción y sufrimiento humano. Para comprender las raíces de esta guerra, debemos mirar la historia de Ucrania. Después de la disolución de la Unión Soviética en 1991, Ucrania surgió como un país independiente. Sin embargo, no fue una ruptura clara con su pasado soviético. Un liderazgo prorruso, vínculos económicos enredados y afiliaciones culturales complicadas sembraron las semillas de la discordia que eventualmente florecería en un conflicto abierto. En 2013, el destino político de Ucrania dio un giro dramático cuando el país estaba preparado para firmar un acuerdo de asociación histórico con la Unión Europea. Sin embargo, el entonces presidente Víktor Yanukovych anuló la decisión en favor de vínculos más estrechos con Rusia. Esta medida provocó protestas masivas en todo el país, conocidas como la Revolución Euromaidán, y condujo al derrocamiento de Yanukovych en febrero de 2014. Rusia percibió estos acontecimientos como una amenaza directa a su esfera de influencia. Respondió anexando Crimea, un antiguo bastión militar soviético y hogar de la flota naval rusa del Mar Negro. A la anexión de Crimea le siguió el surgimiento de movimientos separatistas prorrusos en las regiones orientales ucranianas de Donetsk y Luhansk. A medida que el sentimiento prorruso ganó terreno en las regiones orientales, se produjeron tumultuosas protestas y enfrentamientos violentos entre partidarios del gobierno proeuropeo de Kiev y fuerzas prorrusas. Se creía ampliamente que Rusia, aunque negaba oficialmente cualquier participación, apoyaba y abastecía a los movimientos separatistas. El verano de 2014 vio una profunda escalada de hostilidades. A pesar de la condena internacional, los separatistas respaldados por Rusia tomaron el control de varias ciudades y proclamaron las autodenominadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk. Esto provocó la intensificación de las sanciones de Occidente contra Rusia y profundizó el conflicto en curso. La guerra en el este de Ucrania se ha caracterizado en gran medida por un modelo de guerra híbrido. Este modelo incorpora tácticas militares convencionales, guerra irregular y guerra cibernética. El uso de drones y ciberataques, en particular, han marcado el conflicto de maneras imprevistas en muchas guerras tradicionales. Los drones han desempeñado un papel importante en la guerra ruso-ucraniana. Se han utilizado para reconocimiento, recopilación de inteligencia, adquisición de objetivos y, en ocasiones, como armas letales. El uso de drones ha desdibujado la distinción tradicional entre la parte delantera y trasera del campo de batalla, creando nuevos desafíos para los militares y la población. En medio de las crecientes hostilidades, los bombardeos se convirtieron en una trágica regularidad, produciendo matanzas insoportables e innumerables víctimas. Los pueblos y ciudades que alguna vez fueron vibrantes quedaron reducidos a ruinas, dejando a sus ciudadanos sin hogar y con pérdidas trágicas. La extensión geográfica de los puntos críticos de bombardeos se extiende por todas partes, desde Mariupol hasta Kramatorsk y más allá. Cuando llovieron bombas, el costo de la vida humana aumentó. Miles de soldados y civiles de ambos lados del conflicto fueron víctimas de los horrores de la guerra. Cada alma perdida tenía una historia, una familia y un futuro, todo destrozado por el implacable ciclo de violencia. Entre los rostros perdidos se encontraban los niños inocentes que, a pesar de su tierna edad, fueron los más afectados por este conflicto sin sentido. Largas horas de oscuridad envolvieron las ciudades asoladas por la guerra, iluminadas solo por el marcado parpadeo de las menguantes farolas. La sinfonía de la guerra estaba en todas partes, en el estruendo de los tanques, el espeluznante silencio que precede a un ataque aéreo y el gemido de los heridos indefensos. Los sueños de los habitantes de la ciudad se transformaron en espejismos de paz, escondidos a la sombra de edificios destruidos. En el contexto del conflicto, los civiles se convirtieron en participantes involuntarios de la guerra. Ellos son los que se despiertan al contar el catálogo de destrucción de cada día, la rutina de la supervivencia que se filtra en su vida diaria. Esta cruda realidad hace que la guerra pase de los titulares de las noticias y los debates políticos a las conmovedoras narrativas de la gente corriente, cuyas vidas oscilan constantemente entre las dificultades y los fugaces momentos de esperanza. La guerra ruso-ucraniana se intensificó, sembrando destrucción a su paso, convirtiéndose en una danza retorcida e intrincada de muerte, destrucción y desplazamiento. Esta guerra había dejado a muchos refugiados, personas y familias que dejaron atrás sus queridas tierras nativas, sus hogares, en un intento desesperado por sobrevivir y la esperanza de un mañana mejor. El alcance de la guerra se extendió incluso al ámbito de la cultura y el patrimonio, alterando irrevocablemente el paisaje histórico de la región. Las iglesias y monumentos icónicos que alguna vez fueron marcadores de una historia rica y profunda han quedado reducidos a escombros.
Las pérdidas en este ámbito no son solo físicas, sino que también han destrozado el orden espiritual y simbólico de muchas comunidades. Una parte ineludible de la narrativa de la guerra es la descripción de las adversidades que enfrentan las mujeres, como madres, esposas e hijas. La fuerza de estas mujeres surgió de su resiliencia, el estoicismo silencioso frente a la devastación. Son los guardianes de las menguantes esperanzas de sus familias, y son los más afectados emocional y económicamente por el destructivo alboroto de la guerra. La inmensa destrucción infligida durante el conflicto no se debió solo a los escombros físicos que quedaron. Cada ataque con bombas y misiles provocó un trauma difícil de borrar en la población afectada, tanto en adultos como en niños. Aquellos que han sido testigos de los horrores de la guerra llevan las cicatrices indelebles de su terrible experiencia, fantasmas de un pasado que continúa atormentando su presente. Mientras el mundo observaba desesperado, se tomaron iniciativas de paz y se acordaron altos el fuego. En múltiples ocasiones, estas treguas sofocaron temporalmente el rápido ritmo de la guerra. Sin embargo, las pausas de la violencia fueron a menudo breves y crueles intermedios en la implacable cadencia de las hostilidades. La progresión de la guerra ruso-ucraniana subraya la inutilidad y la tragedia del conflicto armado. Es un recordatorio constante del daño severo e irreversible infligido por la guerra, que siembra semillas de nueva enemistad y profundiza las fallas existentes. La guerra en Ucrania ha sacudido el orden de seguridad europeo posterior a la Guerra Fría, planteando profundas preguntas sobre el futuro de la región. En medio de todo el caos, hay un hombre en el centro de la narrativa de la guerra, el presidente ruso Vladimir Putin. Desde el principio del conflicto, el supuesto objetivo de Putin fue desestabilizar Ucrania y mantenerla fuera de los procesos de integración occidentales. La participación de Rusia ha sido un punto de discordia en la comunidad internacional. Si bien niega oficialmente su papel en el conflicto, la determinación de Putin de asegurar los intereses de Rusia en Ucrania continúa dando forma a la trayectoria de la guerra. 6 años después de iniciada la guerra, el futuro está envuelto en incertidumbre. Para millones de ucranianos, las esperanzas de un mañana pacífico persisten en el sombrío contexto de las hostilidades en curso. Mientras tanto, en los pasillos del poder, el juego de ajedrez geopolítico continúa, con cada movimiento realizado, intensificando lo que está en juego y la gravedad del conflicto. Al contemplar el paisaje roto de Ucrania, la guerra se convierte en algo más que una serie de estrategias de batalla y ganancias territoriales. Es un testimonio vivo del costo humano incuantificable de la guerra, un claro recordatorio de la verdad más dura, que frente al conflicto, no hay verdaderos vencedores, solo los derrotados y los perdidos. Más allá de su dinámica inmediata, la guerra ruso-ucraniana también pone en duda la naturaleza misma de las relaciones internacionales, y los éxitos y fracasos del orden global. La menguante esperanza de una resolución definitiva refleja el estancamiento de los esfuerzos diplomáticos y los límites de la cooperación internacional frente a los rígidos intereses estatales. El viaje de esta guerra desde tensiones frías hasta hostilidades ardientes ofrece lecciones aleccionadoras de geopolítica. Su continuación es un marcador trágico de apatía y desunión internacionales, y un espectáculo inquietante de la oscura propensión de la naturaleza humana al conflicto. En el corazón de la guerra ruso-ucraniana hay un anhelo de paz, entre los políticos, en los campos de batalla y en los corazones y hogares de los civiles. En este eco reverberante de esperanza reside el verdadero poder de la resiliencia humana, y la capacidad inquebrantable de imaginar y luchar por un mañana mejor y pacífico. La guerra en Ucrania es una tragedia multifacética, con consecuencias de gran alcance que se extienden más allá de la zona de conflicto inmediato. Y si bien la comunidad internacional ha logrado avances en la prestación de ayuda humanitaria, nos enfrentamos a la sombría realidad de que la ayuda sirve como vendaje, no como solución. Solo una paz sostenible y duradera permitirá a los ciudadanos de Ucrania reconstruir su otrora hermoso país. La experiencia de Ucrania sirve como una terrible advertencia y un duro recordatorio de la tumultuosa historia de nuestro mundo con la guerra. A medida que profundizamos en el intrincado tejido de la dinámica del conflicto, tenemos el desafío de enfrentar no solo la destrucción inmediata, sino también los efectos a largo plazo que moldean indeleblemente el futuro. Si bien la guerra en Ucrania ha visto a muchos líderes y ha aumentado, la resiliencia del pueblo ucraniano sigue siendo una constante. Su coraje y dedicación inquebrantable a la paz sirven como un faro de esperanza en medio de la desolación. La guerra ruso-ucraniana pone a prueba nuestra fe en la posibilidad de la paz. Nos enfrenta a la cruda realidad de las enormes guerras de peaje, tanto en términos de vidas perdidas como del inmenso sufrimiento de quienes quedan para soportar las cicatrices físicas, emocionales y económicas del conflicto. A través de las oscuras nubes de la guerra, emergen parches de compromiso y solidaridad.
Las organizaciones internacionales, junto con innumerables voluntarios y donantes, continúan tendiendo una mano amiga para aliviar el sufrimiento de quienes quedaron atrapados en el fuego cruzado. La guerra ruso-ucraniana sirve como un estudio de caso convincente para los formuladores de políticas y los líderes globales, subrayando los peligros del juego de poder y el imperativo de una gobernanza responsable e inclusiva. Deja al descubierto la crudeza del dicho: quienes no aprenden de la historia están condenados a repetirlo, y hace un llamado de atención para reafirmar el compromiso con la diplomacia y la paz. Hoy, incluso en medio de la maquinaria abrasadora de la guerra, brillan débiles destellos de esperanza. En un mundo dolorosamente familiarizado con los sonidos de los disparos y las bombas, los pequeños pasos hacia la paz son motivo de celebración. Por largo que sea el camino, la paz es un viaje que vale la pena emprender, no solo por el futuro de la región, sino también por el destino colectivo de la humanidad. Nuestra exploración de la guerra ruso-ucraniana llega a su fin, pero la guerra esquelética en tiempo real continúa. Los ecos de las ciudades bombardeadas y la agonía eterna de los desplazados siguen siendo la triste sinfonía de este conflicto en curso. La urgencia de la paz y el poder de la diplomacia siguen siendo las texturas que colorean los sueños de millones de personas, sueños que encierran la promesa de una Ucrania libre de las cadenas de la guerra.